Hola, soy Fiona. Voy a hablar de la traducción y la equivalencia en el proceso traductor, con el objetivo de establecer una tipología comparativa. En esta presentación voy a hablar de las definiciones de la traducción y de la equivalencia que se han dado de los autores a lo largo de la historia y además de la forma en la que afecta la conceptualización de la traducción y la equivalencia al proceso traductor. Primero voy a hablar de las definiciones de la traducción y cuando hablo de la traducción eh, me refiero a la traducción interlingüística que se produce entre dos lenguas diferentes. Y según Amparo Hurtado Albir, la traducción es una habilidad, un saber hacer, saber recorrer el proceso traductor y resolver los problemas que plantean en cada caso. Y también es un conocimiento operativo que se adquiere por la práctica. Y para Roman Jacobson, la traducción es una relación de equivalencia entre dos textos. Y vamos a ver cuatro tipos de definiciones que se han dado de la traducción interlingüística, como actividad entre lenguas, como actividad textual, como acto de comunicación y como proceso cognitivo. En primer lugar, la traducción como actividad entre lenguas. Binet y Dalvenet conciben el saber traducir como pasar de una lengua A una lengua B para expresar la misma realidad. Pero Zuruaga cree que esta definición es insuficiente para explicar el término traducción, porque solo sitúa la equivalencia en el plano de la lengua, no del habla. Es decir, no se habla de su característica comunicativa. Y además, el término de realidad también es ambiguo. Y en segundo lugar, como actividad textual, eh, Seleskovich y Lideger eh, inciden más en el carácter textual y hacen hincapié en traducir el sentido del texto original. Como dicen, traducir significa transmitir el sentido de los mensajes que contiene un texto y no convertir en otra lengua la lengua en la que éste está formulado. Es decir, lo que se traduce es el sentido del texto original. Y también dice House, la sustitución de un texto en lengua de partida por un texto semántica y pragmáticamente equivalente a la lengua meta. Eso enfatiza en los aspectos semánticos y pragmáticos. Y en tercer lugar, como acto de comunicación. Desde este punto de vista nos fijamos en la influencia de contextos socioculturales de la traducción. Seleskovich añade que traducir es un acto de comunicación y no de lingüística. Y basado en esto, Nida y Taber también dice que la traducción consiste en reproducir mediante una equivalencia natural y exacta. Y como proceso comunicativo, muchas definiciones hechas afirman su característica social de la traducción, cuyo principio es su finalidad y la relación de equivalencia. Y por último, como proceso mental, fijando en el proceso que efectúa la traducción, Seleskovich y Lideger establece que
La traducción no es una mera comparación entre lenguas, sino un proceso relacionado con la comprensión y la expresión en la situación comunicativa. Así que se puede decir que la traducción es un proceso de transformación. A continuación, veremos las definiciones de la equivalencia. Según Roman Jacobson, en su obra Linguistic Aspects of Translation, la traducción implica dos mensajes equivalentes en dos códigos diferentes. Y en el texto de Zuluaga, la noción de la equivalencia significa una fidelidad de texto meta al original que se puede definir utilizando el concepto de igualdad de aplicación de Lyons, lo cual significa que se identifican rasgos comunes y situaciones comunes de las equivalencias. Ahora bien, se limita a ser un concepto relativo. En otras palabras, no hay equivalencias absolutas, totales, sino parciales desde distintos puntos de vista. Y hay que declarar que las equivalencias se establecen en las unidades de traducción, no en las palabras tomadas por separado. Por lo tanto, se identifica la característica de la traducción como actividad textual. Y por último, la relación de equivalencia no supone relación de igualdad, sino de valor igual, y da lugar a la equivalencia en la diferencia, dependiendo de las decisiones propias o los pensamientos propios del traductor. Y luego voy a contestar la cuestión de cómo afecta la conceptualización de la traducción y de la equivalencia al proceso traductor. Primero, para los traductores hay que fijar en las unidades textuales en vez de las palabras simples, como dice Jacobson, mensajes concretos. Y por eso, por ejemplo, la utilidad de los diccionarios de la lengua no es tan relativa cuando traducimos textos. Y veremos otras tres cosas que creo que es importante para el proceso traductor. La traductibilidad, análisis previo de texto original y la desautomatización. En cuanto a la cuestión de la traductibilidad, Jacobson formula el principio de la equivalencia señalando que todo se puede traducir mediante ciertos procedimientos prácticos como préstamo, calco, neologismos, desplazamiento semántico y circunlocución. Y Zuluaga añade que falta la clasificación con rigor de la traducción no literal como la subresión o la ampliación. No obstante, la estructura gramatical es determinante, pero no se da nunca de forma aislada. Es decir, los traductores deben tener en cuenta los contextos, las operaciones metalingüísticas, etc. Y en este sentido, por ejemplo, los chistes, los sueños y sobre todo la poesía son intraducibles y necesitan una transposición creativa. Es cierto que, como indica Zuluaga en su texto, el primer paso para la traducción en texto es un análisis de mismo, y esto es para una comprensión profunda del sentido del texto original, que fundamentalmente va a facilitar el proceso traductor. Y este análisis debe revelar aspectos sintácticos y léxicos, su funcionalidad, etc. Y por último, un procedimiento creativo de las unidades fraseológicas aducido por Zuluaga, la desautomatización, significa que
Al confirmar el principio de la fijación, las unidades pueden cambiar en función de la estructura, el significado o ese contenido, o tener equivalente total, parcial o ninguno para fines expresivos especiales. Como podemos ver, tanto las definiciones de la traducción como las definiciones de la equivalencia efectúan una influencia en el proceso traductor. Aunque utilicen diferentes términos desde varios puntos de vista, quieren decir el similar concepto y se identifica la complejidad de ambos conceptos, pero en ninguna lectura indica que existe una definición perfecta, porque teóricamente se puede mejorar a lo largo del proceso traductor si tiene más experiencia. Y tampoco hay un modelo de este proceso traductor porque hay varias equivalencias y invariantes. Y en definitiva, hay un vínculo entre la concepción de la equivalencia y la definición de la traducción, ya que la traducción es una relación de equivalencia. Y con todo esto, eh, los traductores con la competencia traductora deben tener en cuenta las definiciones eh, y, eh, y eso es para recorrer el proceso traductor con éxito. Y eso es todo. Gracias.